Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en esta nueva actividad de educación médica que auspicia Megalabs. Soy la doctora Mariana Pérez, encargada del departamento médico de Mega Uruguay. Tengo el placer en esta oportunidad de presentar a un amigo, compañero de muchos años de estudio en facultad, el doctor Marcelo Jaffe, que ustedes todos conocen. Él es médico internista, encargado de la unidad de soporte nutricional especial del Hospital Pasteur, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Nutrición e integrante de la comisión directiva de la Federación Latinoamericana de Nutrición. Marcelo hoy nos va a estar dando la información actualizada sobre el rol, ¿verdad?, de los probióticos en nuestro sistema inmunitario. Marcelo, todo tuyo. Wow, qué linda presentación. Muchas gracias, Mariana, por la misma. Y bueno, primero que nada, la pregunta ya estaba planteada hace varias semanas, si es posible ayudar a nuestro sistema inmunitario con los probióticos, y vamos a hacer un approach de la evidencia científica de los últimos años, a ver qué nos dice lo mismo y a ver si podemos utilizarlo. Primero que nada, entonces, agradecer a la Sociedad Uruguaya de Nutrición por designarme a dar esta charla en el marco de sus 25 años de existencia. Obviamente agradecer a Megalabs por el auspicio, por la logística, no, por la invitación también y por confiar en que esta actividad pueda ser productiva para ambos, para todos los que estamos acá, para ambos integrantes, tanto de la SUNUT y Megalab. Y bienvenido a todas las instituciones que están apoyando y difundiendo esta actividad, porque es muy importante para nosotros hacerlo de esta forma. Y no quiero dejar de agradecer a todas las personas que están detrás de la pantalla, que se tomaron estos minutos para poder participar de una forma u otra. Lo que les voy a pedir entonces que mantengamos todos los micrófonos apagados para que no haya interferencia, ¿sí? Y las preguntas las vamos a manejar por chat, vía chat. La doctora Pérez después transmitirá en vivo las preguntas, porque a veces se confunden más de una o confluyen más de una pregunta igual. Haciendo un raconto de esto, entonces, una hoja de ruta, primero vamos a ver las últimas definiciones, porque si bien hay algunas cosas que se han modificado en las últimas directrices de la Organización Mundial de Gastroenterología, es importante conocerlas, algunas consideraciones generales sobre la microbiota intestinal y los probióticos, las condiciones especiales que debemos tener, y ahí sí, para finalizar, un repaso de la evidencia científica respecto al uso de los probióticos para mejorar nuestro sistema inmune y muy especialmente en las infecciones respiratorias, que parece que este año el invierno se prolongó más allá de lo establecido y todavía estamos en un repique de infecciones del tracto respiratorio, tanto alto como bajo. Y qué más decir que, bueno, vamos a ver si los probióticos nos pueden colaborar en esto. Si bien las definiciones no han cambiado de la última versión del 2017 a esta actual, a febrero de este año, es importante para que todos manejemos la misma idioma, la misma información, que los probióticos son microorganismos vivos, que administrados en cantidades adecuadas resultan beneficiosos para el hospedero. Y un prebiótico es un ingrediente fermentado selectivamente que produce cambios específicos en la composición y actividad de la microbiota gastrointestinal, confiriendo así beneficio o beneficios a la salud del hospedero. Pero si vamos un poquito más, cuando asociamos un probiótico y un prebiótico, estamos bajo la órbita de un simbiótico, que son las mezclas de microorganismos vivos y uno o más sustratos utilizando selectivamente estos gérmenes con los prebióticos para poner una mezcla que es altamente beneficiosa, como vamos a ver. Y sabemos que existen dos tipos de simbióticos: los complementarios, donde el probiótico y el prebiótico actúan en forma independiente, pero ambos se potencian entre sí. Y los simbióticos sinérgicos, y esto es una novedad, que mezclan microorganismos vivos seleccionados para que utilicen algún sustrato que se coadministra con la metabolización del prebiótico. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos utilizar mezclas que van de uno y otro y van a utilizar y van a conferir beneficios para nuestro hospedero, pero de la otra forma, cuando administramos mezclas sinérgicas, tenemos que esperar que se metabolice el prebiótico para darle potencia
y beneficios a los probióticos. Una cosa novedosa que cambió alguna nomenclatura de algunos gérmenes es básicamente los lactobacilos, ¿sí? Siempre estamos acostumbrados a nombrarlo de esta forma. Bueno, a partir de este año tendríamos que empezarlo a nombrar de esta forma. Y otra cosa muy interesante, que pasó a ser el primer prebiótico, el efrocto oligosacárido o la oligofructosa, como lo conocen por ahí, pasando la inulina a segundo lugar, después la lactulosa, la galactosacáridos y los oligosacáridos de la leche materna. Recordemos algunas generalidades y definamos que la microbiota es una comunidad de microorganismos que ocupan un hábitat específico. Por eso nosotros decimos la microbiota intestinal, la microbiota vaginal, la microbiota oral, respiratoria, como vamos a ver, o de la piel. Y sabemos que los humanos estamos habitados por más de 100 trillones de bacterias, de los cuales el 80% de ellas están localizados en nuestro tracto gastrointestinal, por lo cual esta microbiota, esta cantidad de gérmenes innumerables, superan por 10 o más el número de células propias del cuerpo humano. Pero no todas se distribuyen de la misma forma en nuestro organismo. Sabemos que, por ejemplo, la nariz tiene determinada cantidad de gérmenes, la mucosa oral otros, la piel otros, el tracto gastrointestinal, como dijimos, se lleva todos los laureles, empieza a la 14, el tracto urogenital, ¿sí? Por lo cual sabemos que podemos modificar y sabemos también que si bien estrictamente el genoma humano está compuesto por más de 20.000 aproximadamente 20.000 genes, la microbiota intestinal tiene más de 8.000 millones de gérmenes, por lo cual es importante conocerlo. Y que no todos los gérmenes o no todos los lugares de nuestro organismo tienen la misma microbiota. Como vemos en esta diapositiva, o en este sector de la diapositiva, la piel, la mucosa oral, el tracto respiratorio, la placenta, el intestino y la vagina tienen normales estos gérmenes, y cuando aparece una disfunción, una disbiosis de lo mismo, pueden ser colonizados por gérmenes que no son tan buenos en ese momento y generan una disbiosis, una disfunción o una función anormal para la cual, por ejemplo, la piel fue creada, o la mucosa respiratoria, la mucosa gastrointestinal o la mucosa vaginal. También sabemos que hay factores que afectan la microbiota, ¿no es cierto? Porque si bien todos nacemos de alguna forma, el proceso de nacimiento, ya sea por el canal de parto o por cesárea, va a condicionar desde el vamos el tipo de microbiota. La forma que se alimenta el niño también, si es por leche materna, pecho directo o mamadera. El estilo de vida, pacientes que hacen ejercicios metabólicamente estables, el estrés psicológico, el síndrome metabólico, el tipo de dieta que consumimos, los medicamentos que consumimos. Está demostrado que los antibióticos alteran nuestra microbiota intestinal. El lugar geográfico donde vivimos, no es lo mismo vivir en Uruguay o en este sector de América del Sur que vivir capaz que en Asia o América del Norte o en Italia o en el sur de África. Y claro está que en el sector del ciclo vital que estamos viviendo. No es lo mismo el niño que recién está naciendo, el infante, que el adulto muy mayor casi en los finales de su vida. Y esto ya está demostrado, científicamente demostrado, cómo va cambiando la microbiota intestinal normal, ¿sí?, en el devenir de los meses, años en el ciclo de la vida de una persona, sabiendo que cuando llegamos a la vejez tenemos menos de algunos cepas, más de otras que no son beneficiosas, y todo este cambio que va produciéndose, lo que nos llamamos la senescencia intestinal, hace que aparezcan trastornos gastrointestinales en etapas de la vida que en otras etapas anteriores nosotros no teníamos. Pero también sabemos que la microbiota intestinal la podemos modificar utilizando prebióticos y probióticos, y es lo que vamos a ir andando en el correr de la charla. Sabemos que cuando nosotros aportamos probióticos, prebióticos, y en este caso simbióticos, tienen una relación, una interacción directa con el huésped.
aportando beneficios inmunológicos, activando los macrófagos locales para que aumente la presentación de antígenos a los linfocitos, aumentando la secreción de inmunoglobulina A, modulando el perfil de las citoquinas e induciendo tolerancia a algunos antígenos alimentarios, porque de esta forma, cada vez que comemos, estaríamos infectados. Pero también tenemos beneficios no inmunológicos, propiamente dichos por los probióticos, porque colaboran en la digestión del alimento, compiten con algunos patógenos por esos nutrientes, alteran el pH local para generar un ambiente desfavorable para que los patógenos se reproduzcan y colonicen, producen algunas bacteriocinas, eliminan radicales superóxidos, nocivos para nuestro organismo, estimulan la producción de mucina que sea efectiva, que sea eficiente en lo que tiene que ser, mejorando la barrera intestinal, alterando, compitiendo con la adherencia de ciertos patógenos y obviamente modificando algunas toxinas de esto para que no sean tan dañinas como podría ser. Y esto está demostrado que en determinadas regiones del continente el agua no es lo mismo. Nosotros tomamos agua en otro país y podemos tener diarrea. Le pasaría lo mismo a los que vienen del exterior a Uruguay. Pero si nosotros mantenemos una buena estatus, una buena microbiota intestinal, podemos atenuar este impacto y a veces podemos consumir, por ejemplo, agua en otros países y no nos pasa absolutamente nada. Pero esto no es solamente los probióticos. Sabemos que muchas veces al asociar los prebióticos potenciamos como una fórmula mucho más enérgica, ¿sí? Porque los prebióticos también alteran mejor nuestra inmunidad, o sea, mejorando la inmunidad de nuestro huésped, aumentando o modulando la producción de inmunoglobulina A y modulando las citoquinas, entre otras cosas. O sea que esta simbiosis entre la microbiota y el huésped puede optimizarse mediante intervenciones farmacológicas o nutricionales. Está claro que los probióticos y los prebióticos no solamente lo vamos a consumir o lo vamos a encontrar en la industria farmacéutica, también los alimentos naturales hechos y consumidos en la propia barrio, en el propio supermercado, en la casa, ¿tá? Alteran ese ecosistema microbiano intestinal utilizando lo mejor de sí en beneficio de nuestro paciente. A modo de resumen, sabemos que la microbiota intestinal realiza o complementa una serie de funciones necesarias para el desarrollo. Y hay algunas que son muy importantes en nuestra inmunidad, ¿no es cierto? Como dijimos, la función de barrera intestinal, ¿sí? La resistencia a algunos patógenos, la absorción de algunos micronutrientes que son importantes en nuestro sistema inmunitario, ¿sí? Estimulando el mismo es una gran fuente de vacuna, la biotransformación de algunos xenobióticos, esas sustancias de desecho tóxicas que quedan en nuestro organismo y que nuestra microbiota intestinal se encarga de depurar, de biotransformar, para que después pueda ser eliminar, o si no se elimina, que no sea nocivo, que no sea tóxico para nosotros. ¿tá? Síntesis de aminoácidos, síntesis de alguna vitamina, recupera algún rastro de energía de la dieta a través de la utilización de compuestos no digeribles y la producción de ácidos grasos de cadena corta, que es el combustible ideal y necesario para el colon, ¿no? Para las células del colon. Pero los probióticos deben cumplir determinadas condiciones, deben ser de origen humano, deben estar especificados por género y cepa, deben ser resistentes al ácido del estómago y a la bilis, no sea cosa que yo lo ingiera, el ácido me neutralice, me mate esas bacterias y me quedo sin efecto. ¿Sí? Deben tener la capacidad de adherirse a la pared intestinal, colonizar el tracto intestinal y producir sustancias antimicrobianas. Pero también deben tener la propiedad de ser demostrable el efecto y mantenido el efecto, desde que se generan hasta que el final de su vida útil, porque a veces nosotros confiamos en determinados productos donde sabemos que pueden generarse la ingesta de los mismos, pero se van deteriorando con el devenir de los días, por lo cual nosotros tenemos que asegurarnos que desde que se creó o se formuló hasta que dice la fecha de caducidad, sirva de la misma manera al final que al principio. Y hay microorganismos que son mucho más frecuentes, y lo que yo
señalé ahí con flechita, son los microorganismos que tiene en este caso el Multiflora y Multiflora Plus, ¿no? O sea, ¿qué probióticos son los más frecuentes que la industria farmacéutica mundial usa? Son todos estos de lactobacilos, bifidobacterias, hongos y otros gérmenes que no son los anteriores, ¿sí? ¿Y qué prebióticos son los más frecuentes que utiliza la industria farmacéutica? La inulina, el FOS, la goma arábica, la celulosa. En realidad, el FOS también está incluido en multiflora Plus. Cuando nosotros empezamos a obtener un producto y vamos a utilizar un producto monocepa, no tenemos ningún tipo de problema porque sabemos que es una cepa sola y tenemos que ver qué cepa es y confiar en la acción de esa cepa. Pero cuando nosotros empezamos a mezclar distintos tipos de cepas y esas cepas a veces con un prebiótico, tenemos que saber que para que un producto probiótico multicepa sea adecuado, debe tener por lo menos una cepa de lactobacillus y una de bifidobacteria. Y después veremos qué familias son de esos. Incluir una cepa productora de ácido láctico. Tener especies resistentes al ácido clorhídrico del estómago, como dijimos anteriormente, y que tenga la mayor capacidad de colonizar nuestra mucosa intestinal. ¿Y esto por qué? Porque debemos ofrecerle a nuestro paciente, según las definiciones que vimos al principio, que sean beneficios para el hospedero. Nosotros no podemos dar gérmenes que sean maleficiosos para el hospedero, que le den reacciones, que le den diarrea, que le den toxemias, ¿sí? Y sabemos que esos beneficios son cepa dependientes, por lo tanto es importante conocer qué cepa se le está dando, vincular ese beneficio declarado por la industria a la clínica, ¿no? Y sabemos que muchas veces tienen actividades compartidas cuando nosotros damos más de un probiótico en simultáneo, en la misma cápsula, en el mismo vial, lo que sea, ¿sí? Por lo cual, si bien sabemos que las distintas cepas de bacterias probióticas tienen funciones ligeramente diferentes y que se concentran en distintos lugares a lo largo del tracto gastrointestinal, tenemos que saber que necesariamente esas cepas actúen en forma sinérgica y no contrapuestas entre sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la acción sinérgica le hace que sean mucho más eficaces y mucho más eficientes en la forma que nosotros queremos darle a nuestro paciente, sea en forma preventiva o en forma de tratamiento. Solo a modo de repaso, ya recuerdo que tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que está propiamente en nuestros órganos, tejidos y células, en nuestro sistema inmunitario, nacemos con ella, ¿sí? Y la vamos mejorando a medida que nosotros vamos creciendo y vamos siendo expuestos a vacunas, a la lactancia materna, a algunos medicamentos, ¿sí? Y que eso va a generar una inmunidad adquirida que la vamos a ir variando en el devenir de la vida, en el devenir de nuestro ciclo de la vida, ¿sí? En forma activa o en forma pasiva, dependiendo. Por eso están las vacunas, por eso están la lactancia materna, por eso hay inmunoglobulinas, etcétera, etcétera. Pero en cualquiera de los dos tipos de inmunidades, por ejemplo, en la innata, en la piel, pueden ser modificadas, pueden ser mejoradas con la utilización de probióticos. Y ahora sí, sabiendo que nosotros hablamos todo el mismo idioma, sabemos que todos estamos bajo el mismo concepto, vamos a revisar la evidencia científica de estos últimos 15 años, vamos a tomar los trabajos más importantes, más trascendentes, y vamos a ver qué nos dice la evidencia científica respecto a la pregunta inicial, si nosotros podemos modular nuestro sistema inmunitario con la utilización de probióticos. Y vamos a empezar por un trabajo, el más viejo, vamos a ir por orden cronológico, año 2009, ¿sí? Donde está puesto en este sector de la diapositiva las cepas de probióticos que se utilizaron, 14 estudios controlados aleatorios que evaluaron la administración profiláctica de diferentes probióticos o mezclas de estas para prevenir las infecciones del tracto respiratorio superior e inferior en adultos y niños. ¿Qué encontraron? Una reducción de la incidencia de las infecciones del tracto respiratorio en 4 ensayos, mientras 10 fueron neutros. Ningún efecto, ni positivo ni negativo. Pero sí se encontró en 5 de 6 ensayos una reducción de la gravedad de las infecciones del tracto respiratorio,
en 3 de 9 ensayos, o sea, un 30% aproximadamente, una reducción de la duración de las infecciones del tracto respiratorio, y solamente en 4 de 10 ensayos algún efecto adverso menor. Ninguno fue motivo de suspender el tratamiento o de internación, y menos que menos de muerte. Avanzamos en el tiempo, 2015, la eficacia de los probióticos en la prevención de la influenza, ¿sí? Publicado en este libro, donde empiezan a evaluar por qué las cepas probióticas mejoran la inmunidad frente a determinado germen, como en este caso la influenza. Entonces, las cepas de probióticas que contienen lactobacilos son efectivas para prevenir la influenza y como ayudantes de la vacuna por diferentes mecanismos. Primero, aumentando la población de natural killers, incrementando la respuesta al linfocito T helper tipo 1, aumentando las cantidades secretadas por las mucosas de inmunoglobulina A, IgG e IgM específicas contra el virus influenza. Y además indujo la producción de interferón beta, que es un factor muy importante en la replicación viral, ya que genera unos virus, entre comillas, espejos, o sea, son genes antivirales para inhibir la replicación. O sea, compite contra el virus dice, bueno, acá ya está colonizado y sigue de viaje, lo cual ese tiempo fuera de nuestra célula va a hacer que termine muriéndose precozmente. Y esto en estos dibujos, en estos 3 dibujos, está dibujado, valga la redundancia, lo que está expresado en el texto abajo mencionado. Esta es una revisión muy interesante, también año 2015, publicada en Cochrane, una revisión sobre la utilización de los probióticos en la prevención de las infecciones respiratorias del tracto respiratorio en sí mismo, ¿no es cierto? 2 estudios, 13.720 pacientes, y que mostró que la tasa de episodios de infecciones respiratorias del tracto superior fueron menores, que la duración del episodio también fue menor, que el ausentismo escolar y laboral con la utilización de probióticos fue menor, y que el número de pacientes, de participantes que utilizaron antibióticos por infecciones respiratorias también levemente, pero también fue menor. O sea que la conclusión final de esta revisión publicada en Cochrane en el 2015 dice que los probióticos fueron mejores que el placebo. Ya eso es buena cosa, para reducir el número de participantes que experimentaron episodios de infección del tracto respiratorio alto, una reducción de la duración media del episodio, una disminución del ausentismo laboral y o escolar, y una disminución en el uso de antibióticos. O sea que, en definitiva, esto indica que los probióticos son más beneficiosos que el placebo para prevenir las infecciones respiratorias agudas. Y publicado en la Revista Médica de Chile en el 2016, si venimos más hacia acá la fecha, da una figura muy interesante, como el GALT, el sistema inmune asociado al intestino, y su relación con la microbiota intestinal, donde se establece un impacto directo a nivel sistémico como forma de respuesta autoinmune sistémica, y además un impacto indirecto basado en un equilibrio, una hemostasis de las mucosas, esa barrera intestinal, esa adecuada secreción de mucus, que son determinantes para un correcto funcionamiento metabólico e inmunológico. Cuán importante es mantener nuestra barrera intestinal, cuánto importante es mantener nuestra barrera respiratoria, nuestra mucosidad respiratoria también, para prevenir y tratar algunas enfermedades, tanto del tracto gastrointestinal como del tracto respiratorio. Si seguimos avanzando, viniendo acá en el tiempo, 2017, un metaanálisis de 9 estudios importantes sobre la acción o los efectos de los probióticos y los prebióticos, o sea, los simbióticos, en la respuesta inmune a la vacunación contra la influenza en adultos. ¿Y qué mostró?
que la utilización de los simbióticos mejora la tasa de seroprotección de la vacuna contra la cepa H1N1, pero también mejora la tasa de seroconversión, o sea, se convierte más rápido y protege más y por más tiempo. Y si nosotros salimos de la cepa H1N1, se acuerdan que en el 2009 hizo bastante estrago en nuestra población, y si nosotros vamos a la influenza A, al H3N2, también mejoró la tasa de seroprotección de la vacuna y la tasa de seroconversión, o sea, se generan anticuerpos antes que duran más por más tiempo, por lo cual genera mayor protección al paciente, con una tasa altamente significativo y significativo dependiendo el caso. Por lo cual, ¿qué concluye este estudio? Este presente metaanálisis reveló que los probióticos pueden mejorar la inmunogenicidad de una vacuna contra la influenza estacional, CHN1 o la influenza A, el HN3. En términos de seroconversión y seroprotección, qué importante es que esto es especialmente útil en los adultos mayores sanos. ¿Cuánto estrago hace el adulto sano que genera una infección respiratoria? Y a veces, dependiendo cuánto se agarre y el tratamiento que se haga, puede generar una convalecencia muy larga con altos costos económicos. Por lo cual sugiere el estudio que se pueden utilizar los probióticos antes de la vacunación contra la influenza estacional. O sea, ir estimulando nuestro sistema inmunológico para que cuando aparezca la vacuna dentro de nuestro organismo, se convierta rápidamente en la inmunidad a lo que nosotros queremos. ¿Y estas duraciones son más prolongadas? Sí. ¿Son mejores? Sí. ¿Más efectivas? Sí. Las duraciones más prolongadas de la suplementación con probióticos tuvieron un efecto lineal sobre la estimulación de la vacuna, por lo cual deberíamos empezar a utilizar probióticos un tiempo antes, un mes antes de que el paciente vaya a vacunarse. ¿Por qué? Para ya tener establecidas este sistema inmune y que todo sea más rápido y no tengamos tanto tiempo de espera a que la vacuna empiece su efecto real. Es un trabajo muy lindo, ya empezamos 2020, estamos en pandemia COVID, ¿sí? El tratamiento de los probióticos sobre las infecciones respiratorias virales, ¿sí? Nuevamente, la microbiota intestinal, ¿sí? Donde altera y mejora las señalizaciones en regulación de algunos marcadores o algunos, como el STAT1, ¿sí? Donde estimulan nuestras defensas, mejora la hemostasis de la microbiota intestinal, ¿sí? Induciendo células inmunes, y que todo esto va a pasar a través de la circulación a nuestros pulmones, a nuestro tracto respiratorio, modulando la respuesta inmune, mejorando las defensas antivirales, aumentando la respuesta y la duración de la misma, ¿sí? Por lo cual concluye este estudio que destaca la importancia de modular la composición y la función de la microbiota intestinal mediante el uso de probióticos. Y que esta es una estrategia interesante para promover el adecuado funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y modular las respuestas inflamatorias. ¿Qué pasó en el COVID? Que las respuestas inflamatorias fueron muy exacerbadas y muchos pacientes tuvieron complicaciones, y algunas de ellas mortales, por esa metainflamación que tenía nuestro organismo. Entonces, si nosotros ya podemos ir modulando las respuestas inflamatorias, no es para que no las tenga, sino para que las tenga adecuado a lo que el paciente necesita, sería una buena estrategia para prevenir mayores complicaciones y mayor mortalidad. Y ahí empieza la palabra por primera vez, ese eje microbiota intestinal pulmón, como vimos en la figura anteriormente, que ese eje puede desempeñar un papel terapéutico frente a infecciones virales como la influenza. Pero teniendo en cuenta esos vínculos que hay entre la inmunidad y la gravedad de las infecciones virales, que pueden ser modulados con la utilización de probióticos, se trasladó esto que se aprendió de la influenza a la infección por SARS-CoV-2. Por lo cual la utilización de probióticos podría reducir los graves resultados en los pacientes con infecciones por COVID-19. O sea que en definitiva concluye
que los probióticos tienen efectos antivirales respiratorios. Siguiendo en el año 2020, una revisión, artículo de revisión, los probióticos para prevenir las infecciones del tracto respiratorio en general, en los pacientes adultos, ¿sí? Se ve que un metaanálisis de 6 estudios, ¿sí? Una disminución de la incidencia de los episodios de infección respiratoria alta, una disminución de la prevalencia, una disminución de la duración media del episodio y una disminución de la tasa de aparición de eventos adversos, por lo cual está claro que el trabajo concluye que la suplementación con probióticos es una estrategia eficaz para prevenir episodios de infecciones virales respiratorias en los pacientes adultos, ¿sí? Si bien es muy similar a la anterior, vamos viendo con el devenir de los años y con el devenir de los distintos grupos de trabajo científicos, las conclusiones son muy parecidas. Este trabajo 2020 también, para prevenir las infecciones respiratorias mediante la intervención con simbióticos, una revisión sistemática, un metaanálisis randomizado, controlado, muy interesante, bueno, mostró más de lo mismo, que hay una disminución de la incidencia de las infecciones del tracto respiratorio, 16 trabajos, una disminución leve, pero disminución al fin, de la prevalencia de los pacientes con infecciones del tracto respiratorio, con estos efectos beneficiosos de los simbióticos en nuestro sistema inmunológico humano. Su uso puede ser una estrategia nutricional, y ojo que aclara, estrategia nutricional, para abordar el problema global de las infecciones del tracto respiratorio y ese uso indebido de antibióticos. Siempre nosotros como médicos estamos muy tentados de que será viral, no será viral, le damos algún antibiótico para ver si logramos, y todos sabemos en sí, porque ya lo hemos aprendido desde el vamos en nuestra facultad, que las infecciones virales no se tratan con antibióticos. Lo que sí podemos tratar con antibióticos son las complicaciones de la misma. Por lo cual, si nosotros tenemos menos incidencia, menos prevalencia, probablemente tengamos menos complicaciones, como hemos visto. Si vamos a la segunda parte de este estudio y lo vamos distribuyendo entre pediatría y adultos, ¿qué pasó en los niños? Hubo una reducción de un 11% de infecciones del tracto respiratorio. Y además, en adultos, un metaanálisis de 2 ensayos clínicos informó que una disminución del 47%, casi un 50% del riesgo de padecer una infección del tracto respiratorio, una duración más corta del episodio y una menor tasa de prescripción de antibióticos. O sea que en definitiva es beneficioso la utilización de simbióticos en las infecciones del tracto respiratorio, ¿sí? Y obviamente que este beneficio se va a trasladar a una disminución del uso indebido de antibióticos para evacuar esa duda que siempre nos vemos cuando estamos frente a un paciente que tiene un proceso respiratorio prolongado, si sí antibiótico, si no antibiótico, y si no habrá alguna otra causa intercurrente que hace que el paciente tenga una evolución más larga. Si podemos modular todo esto con la utilización de simbióticos, sería un éxito. Seguimos avanzando en 2020, como dijimos, plena pandemia. Bueno, ¿qué pasa con el COVID nuevamente? Si nosotros vemos este dibujo donde tenemos el parénquima pulmonar, donde tenemos la utilización de probióticos, un buen sistema de defensa pulmonar estimulado, activo y atento respecto a uno que no lo tiene, un parénquima pulmonar, por ejemplo, infectado, se ha demostrado que el empleo de probióticos es importante para modular las respuestas inmunes inflamatorias tras las infecciones por virus, ¿sí? Estar más atento, más alerta. Aunque la mayoría de los estudios se realizaron en virus de la gripe, porque en realidad es lo que había antes de empezar el COVID no se conocía demasiado los efectos. Estos efectos que utilizó para el virus influenza se lograron extrapolar para el COVID y otras infecciones respiratorias virales, por lo cual concluyeron que son útiles y eficaces, ¿sí? Y concluyeron también que los probióticos podrían ser utilizados como medicina complementaria, segura y fácilmente disponible para tratar o modular la enfermedad por COVID-19. Y es muy interesante cómo tuvimos que rápidamente
aprender cosas, desaprender otras para poder manejarnos, ayornarnos a esa nueva realidad que era año 2020, marzo 2020, plena pandemia y explosiones donde la gente se enfermaba y se moría interesantemente. Seguimos en el año 2000, venimos al año 2021, estamos cerquita de terminar, ¿sí? ¿Y cuál es en la prevención de infecciones respiratorias, del tracto respiratorio agudo en las personas mayores? Acá los criterios de inclusión, ¿sí? ¿Qué población se usó? ¿Qué tipo de intervención? La comparación, el tipo de estudio, los outcomes, y acá las bacterias que se utilizaron, ¿sí? Para que no haya problema de que, bueno, utilizaron uno, utilizaron dos, utilizaron distintos tipos de probióticos, ¿sí? ¿Y qué concluyeron? Estos ensayos mostraron un beneficio positivo para las personas mayores en cuanto a favor de reducir la incidencia y la duración de las infecciones respiratorias y una modulación de nuestra inmunidad, por lo cual la mayoría de los estudios informaron diferencias estadísticamente significativas. Y qué importante, ¿no? Mantener al abuelo sano, que no se enferme, porque tiene un impacto. La enfermedad del adulto mayor sano cuando se enferma es un caos por el impacto clínico, pero también sobre el impacto económico. No nos olvidemos que la fragilidad del adulto mayor hace que pequeñas o no tan pequeñas infecciones respiratorias virales puedan terminar estando internado, tanto en estado de cuidados moderados o cuidados intermedios, o por qué no, en cuidados intensivos. Entonces, qué importante ir pensando cómo puedo proteger al abuelo para la próxima estación invernal y que si eventualmente tiene algún evento, a pesar de la utilización de probióticos o la vacunación, bueno, que estos sean menores, que no le impacte tanto en su morfología, en su funcionalidad y que tampoco tenga tanto impacto económico como puede pasar. Seguimos año 2021, ya casi a los finales del 2021, las infecciones virales y el microbioma y los probióticos. Bueno, establece que todo esto que conocemos, que sabemos que para la parte intestinal, también sirve para la parte vaginal y para la parte bronquial, con la misma modo de acción, ¿no es cierto? Mejorando la barrera, función de la barrera, estableciendo bacteriocinas que tienen un gran poder antimicrobiano, inhibiendo la replicación viral a nivel celular en el huésped y modulando nuestro sistema inmunitario. O sea que nuevamente estamos pensando en ese eje intestino, pulmón, ¿sí? Donde tenemos un pulmón y un intestino disbiótico infectado respecto a un paciente que tiene un pulmón e intestino en homeostasis eubiótico, ¿sí? Y que estos no solamente, como dijimos, sirven para los gérmenes respiratorios, este trabajo es mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio porque si bien nombra la parte gastrointestinal, por ejemplo, el rotavirus, ¿sí? La hepatitis B y C, el HPV, el HIV, ¿sí? También nombra los agentes respiratorios que son causantes de infecciones del tracto respiratorio alto, especialmente la influenza y el SARS-CoV-2. ¿Y qué pasa con este estudio? Los estudios que investigan en este trabajo respaldan la eficacia y la seguridad de la utilización de los probióticos. O sea que los probióticos actúan como ayudantes de las vacunas para mejorar la respuesta inmune a algunos patógenos virales. Qué importante es utilizar ambas cosas en todos y muy especialmente en los pacientes que ya tienen una patología previa, tanto intestinal como respiratoria. Queda menos, año 2022, nuevamente la influenza, la utilización de probióticos, la modulación de ese eje intestino-pulmón, pulmón-intestino, como una alteración de la microbiota intestinal va a ir impactando directa o indirectamente en los pulmones, pero como una infección pulmonar también va a impactar directa e indirectamente sobre nuestra microbiota intestinal. ¿Qué pasa en la influenza? La infección por influenza genera una disbiosis local, con aumento de algunos factores nocivos, interferón tipo 1, el CCR9, el aumento de los CD4
los linfocitos CD4, aumentan las proteobacterias, Escherichia coli, disminuyen los lactobacillus, por lo cual qué importante ir modulando nuestra microbiota intestinal para que cuando pase esto, el impacto, la agresión, el insulto a nuestros pulmones y a nuestra microbiota intestinal no sea tan importante y podamos prevenir complicaciones mayores. Con la misma modo de acción, ¿no es cierto? El virus de la influenza, ¿sí? La inhibición viral, la secreción de metabolitos y la barrera celular, ¿sí? La estimulación del sistema inmunológico innato y adaptativo, etcétera, etcétera. Y para terminar, como última trabajo científico, no quiero dejar de mencionar nuevamente las directrices de la Organización Mundial de Gastroenterología, donde la directriz 3.5 establece respuesta inmunitaria, que existen pruebas sugestivas que varias cepas probióticas y el FOS, o sea, el fructo oligosacárido como prebiótico, son útiles para mejorar nuestra respuesta inmunitaria. Se observó la mejora de respuesta inmunitaria en estudios destinados a prevenir enfermedades infecciosas agudas. Y lo estoy diciendo textual en la traducción al castellano publicado en febrero de este año. Diarrea nosocomial en niños y episodios de gripe en invierno, y en estudios se evaluaron la respuesta de los anticuerpos a las vacunas. Y en la directriz 3.12, en la prevención de infecciones sistémicas, numerosos estudios han demostrado que los probióticos pueden reducir la vaginosis bacteriana, prevenir la dermatitis atópica en lactantes, reducir los patógenos orales y las caries, y reducir la incidencia y la duración de las infecciones comunes del tracto respiratorio superior. Lectura textual, copia textual de lo que dicen las directrices, están en español y la pueden bajar gratuitamente. En definitiva, es importante centrarnos en esta parte de nuestro organismo, que esta parte de nuestro organismo va a generar una alteración directa e indirecta a nuestros distintos órganos y sistemas. Para concluir, quiero decir que está científicamente demostrado que los probióticos, prebióticos y simbióticos tienen un efecto beneficioso, directo e indirecto en el mantenimiento de nuestra salud y prevenir enfermedades. Si bien no todas las cepas tienen suficiente evidencia científica, son los lactobacillus y las bifidobacterias son las más estudiadas y las más probadas y las que nosotros sabemos que deben contener cualquier producto multicepa. Pero también quiero salir un poco de la caja, salir de pensar en lo clásico, en lo habitual, en dejar de pensar solamente en el uso de los probióticos en la esfera digestiva. Como vimos, es un error. Tenemos que pensar y extender su uso y recomendaciones en la prevención y tratamiento de ciertas patologías extradigestivas, así como en la prevención de algunas patologías degenerativas y en la utilización como tratamiento o prevención de algunas enfermedades crónicas no transmisibles. Para terminar, quiero decir que es reconocido el impacto beneficioso que tienen los probióticos sobre la estimulación y mantenimiento de nuestro sistema inmunitario, y además potenciar la protección que brindan las vacunas. Y qué importante, vuelvo a repetir esto, qué importante en la era de las vacunas, en la era donde rápidamente se están generando vacunas para nuestros organismos en las distintas regiones del mundo, qué importante para nuestro país poder tener un arma terapéutica que pueda potenciar la utilización o la optimización de las vacunas en forma básica, en forma barata, en forma segura, en forma eficiente. Así que, sin más, quiero agradecer nuevamente a la Sociedad Uruguaya de Nutrición, quiero agradecer a Megalab, estas son nuestras vías de contacto, así que estoy a las órdenes para cualquier pregunta. Y vamos a ir a la parte de preguntas que pueden haber surgido en el chat. Bueno, excelente la actividad, excelente tu exposición, Marcelo, súper claro. Sí tengo una pregunta aquí que nos dice, si tiene alguna experiencia o recomendación del uso de probióticos en pacientes neutropénicos con cáncer en tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Normalmente los pacientes neutropénicos, los probióticos no se deberían utilizar, salvo que
la neutropenia no sea importante, ¿no es cierto? No es recomendable la utilización por el riesgo que puede haber una sepsis por alguna de esas bacterias. No nos olvidemos que son microorganismos vivos, por lo cual si nuestro sistema inmunitario está menoscabado desde el vamos, corremos riesgos que empeore la situación y que algo que pretendidamente sea beneficioso termine siendo nocivo para nosotros. Tenemos otra pregunta. Sí. ¿Qué pensás sobre Enterogermina? Es un probiótico monocepa, tiene la ventaja que es un vial líquido, ¿tá? Por lo cual es fácil de poder administrarlo, es fácil de poder administrarlo en los niños, porque bueno, se aprieta ese vial de plástico a modo de gotero. También sirve para pasar por vías enterales, sea por sonda o gastrostomía, ¿sí? Nada, no sé qué más pretenden, no puedo ni decir ni a favor ni en contra, ni todo lo No, contrario, no. porque no. Ahora Es un nombre agregó, comercial, ¿no es cierto? También, no, ¿no? no, yo lo dije tal cual lo había No, no, pero expresado está bien, digo, la oyente. es un producto monocepa que está mundialmente reconocido, que está mundialmente vendido, que tiene un Para, impacto muy importante en determinado grupo etario, y bueno, la experiencia hace que en determinado otro grupo etario pueda quedarse corto en la cantidad de para, eficacia o de cosas que quieren cubrir. para pacientes internados, Mm, aclara acá. Y yo pregunto, me sumo a lo mejor para ver si es por este lado. mm. ¿Es para un tratamiento puntual de diarrea en un paciente internado? ¿Tú lo ves el tema de monocepa versus multicepas, el rol en el sistema inmune? Algo estuviste obviamente ahondando, pero un poco saber cuál es tu opinión. Eh, Por la cepa que tiene, es muy interesante en la prevención de la diarrea por antibióticos y la diarrea de los niños, ¿no es cierto? Es muy interesante el efecto porque, bueno, atenúa. Nosotros en el Hospital Pasteur, hemos tenido, bueno, nosotros utilizamos lo que tenemos, pero hemos tenido una investigación porque, bueno, tuvimos brotes de Clostridium, de NDM, y bueno, estamos reviendo con el comité de infecciones, estamos viendo, no reviendo con el comité de infecciones y la dirección del hospital, eh, incorporar probióticos multicepa porque sabemos que entre ellos se potencian y mejoran la actividad preventiva en los pacientes y básicamente los pacientes que están en CTI, que son los mismos que después vamos a ver en sala, ¿no es cierto? Si no fallecen. Por lo cual son antibióticos de amplio espectro, de alto impacto, que modifican brutalmente la microbiota en todos los sectores del organismo. Entonces tenemos brotes de NM, de Clostridium, y a veces son pacientes que hace que se eternicen, se hacen largos, y no por un tema social, sino simplemente por un tema de que, bueno, pacientes con diarrea, alta tasa, no lo podemos dar de alta, o bueno, la colonización con NDM tienen que estar en aislamiento hasta que después, bueno, puedan egresar al domicilio. Recordemos que el paciente colonizado con NDM puede estar hasta un año siendo positivos los testeos, ¿no? Tenemos otra pregunta sumamente interesante. En el Mm, caso de un paciente con una enfermedad autoinmune, ujú. ¿qué tan recomendable es el uso de prebióticos y probióticos? ¿Y por cuánto tiempo, si se utilizan, por cuánto tiempo lo utilizaríamos? Eh, ¿Qué tipo dónde impacta la autoinmunidad? ¿Es un lupus? No lo ¿Es una aclara, Crohn? ¿sí? ¿No? Es No lo no sé, aclaran. No ¿no? aclaran qué tipo de Y, enfermedad autoinmune. ¿Tá? y también Lupus, acaba de aclarar. Lupus, lupus, lupus. lupus. Mientras no esté inmunosuprimido, una inmunosupresión importante, no habría mayor Ujú, inconveniente en la utilización. De hecho, ujú. lo utilizaríamos como preventivo, por ejemplo, para algún impacto que pueda tener en la microbiota intestinal o la utilización de algún evento infeccioso que requiere antibióticos. Claro, si el Ujú. paciente tiene una inmunosupresión
farmacológica severa, en realidad corre el mismo concepto que para el neutropénico y neutropénico febril. Mientras esté con su inmunidad descendida, puede llegar a ser más peligroso. Nosotros hemos utilizado muchos probióticos, por ejemplo, en pacientes críticos, y sabemos que si nosotros estamos pensando en un paciente que ingresó a cuidados intensivos por una sepsis entérica, no vamos a darle probióticos, por más que se esté utilizando antibióticos. La licenciada Carvalho también nos pregunta, si hacemos un tratamiento con un probiótico multicepa para prevenir una Mm, enfermedad, mm, ¿cuánto tiempo, para prevenir enfermedades, perdón, cuánto mm. tiempo sería lo ideal? La prevención de enfermedades se refiere, por ejemplo, voy a viajar al Congo y quiero prevenir una diarrea del viajero, o quiero pasar el invierno lo mejor posible y tratar de evitar los cuadros virales, gripales. Licenciada, te pediría que afines un Hagamos los poquito 12, bueno, si ella nos la afina mejor, pero si no a ver, me refería a potenciar el sistema inmune. Ella, o sea, sería la segunda opción. Perfecto, bien, bien. Muy interesante la pregunta. Ay, perdón, golpeé la mesa. Muy interesante la pregunta. Nosotros cuando empezamos, y la finalización en realidad no tendríamos por qué tener un punto de finalización, ¿tá? Salvo que hubieran algún tipo de complicaciones. Cuando nosotros empezamos a utilizar un probiótico, sea monocepa o multicepa, no tendrían, lo voy a repetir, salvo que hubiera una opinión mejor y una opinión contraproducente, no tendría porque sabemos que si bien nosotros vamos a estimular nuestro sistema inmunitario, en realidad esa estimulación con el devenir de los días después de suspenderlo va a ir cayendo. Igualmente, si nosotros queremos ponerle un inicio y ponerle un fin, 90 días, mínimo Perfecto, 3 meses. ¿Qué hago yo, perfecto. por ejemplo, cuando voy a viajar? Y bueno, empiezo a tomar una semana, 10 días antes probióticos, lo mantengo durante el viaje y lo empiezo a suspender cuando llego a Montevideo. Por lo que dije anteriormente, nosotros viajamos y tenemos expuestos a agua, comida, vegetales, bueno, que no, si bien no tienen la misma limpieza que acá, o sí, capaz que sí, que uno puede limpiar igual que en casa, el agua con que se limpia cambia, ¿no es cierto? Entonces nadie te va a limpiar una lechuga con agua mineral. Por lo cual a veces esa diarrea que nosotros incurrimos en los viajes es por el consumo de agua potable, pero potable para ellos. Para nosotros, para nuestra microbiota intestinal, no es potable No porque lo los es. gérmenes que tenemos en Montevideo, capaz que no son los mismos que hay en Artigas, y menos que hay en Río de Janeiro o en La Paz, en Bolivia. ¿Ah? Clarísimo, muy claro. Tenemos una última pregunta por ahora Mm, de Fabián Tena, que nos dice, todos tenemos una identidad de la microbiota propia. ¿Cómo elegir la combinación más adecuada para cada persona? ¿Cómo va a influir además la alimentación en la eficacia del probiótico? mm. Bueno, voy a empezar por la segunda parte. La segunda parte, eh, en todo, ¿no? En todo. Cuando Ujú. uno empieza a comer eh, alimentos saludables, y después definiremos en otra oportunidad qué llamamos alimentos saludables, ¿sí? Va a ir modificando metabólicamente nuestra microbiota intestinal, por lo cual la incorporación de probióticos va a ser mucho más eficiente y efectiva en todo sentido. Cuando nosotros tenemos una alimentación poco saludable, por ejemplo, ultraprocesados, excesos de grasa, frituras, etcétera, etcétera, los probióticos en realidad no van a atenuar eso, sino que me pueden, por ejemplo, ayudar a prevenir, a proteger la aparición o retardar la aparición de alguna enfermedad crónica no transmisible. Pongamos el ejemplo del paciente obeso. Está demostrado hoy por hoy que la utilización de probióticos modulan esa disbiosis intestinal que aparece en el paciente obeso producto de la alimentación inadecuada. Cuando el paciente
cambia su tipo de alimentación, o como muestran algunos estudios, los trasplantes de materia fecal, que le cambian directamente la microbiota, vamos a tener un perfil del paciente flaco en un paciente obeso. O sea, el perfil de un paciente poco inflamado en un paciente que debería estar muy inflamado por su propia obesidad. Entonces, cuando nosotros utilizamos probióticos en el paciente obeso como coayudante de ese descenso de peso, ¿tá? Porque está claro que los probióticos por sí mismos no van a bajar del peso, sino dame 10 kilos cada 8 horas y a ver si, y no es así. ¿Tá? Entonces, como no va a pasar eso, sí vamos a tener que modular y restablecer la flora adecuada, la microbiota adecuada a un perfil que este paciente no lo tiene. Y la primera parte, Mariana, ¿cuál era? La primera parte era, perdóname, que nosotros cada uno Ah, tenemos sí, una está. identidad Es propia. cierto, esto es como nuestro ADN. La Ujú, por más que vivo en el mismo lugar, mi familia, que vivimos en la misma casa, comemos prácticamente lo mismo, tomamos el mismo agua, nos lavamos los dientes con la misma pasta de dientes, en realidad el perfil genético que tiene mi microbiota es mío, es propio, ¿sí? No es igual al de mis hijos, no es igual al de mi esposa, no es igual al del vecino del piso de arriba y del piso de abajo. Por lo cual, es cierto, es nuestra cédula de identidad, es nuestro ADN. Obviamente nadie anda investigando nuestra microbiota porque no. Pero a tal punto, como si bien existen los trasplantes de órganos, de médula, ujú. existe en el mundo y cada vez es más tendencia, no acá en Uruguay, pero en el exterior sí, el trasplante de materia fecal, que hace que pueda mejorar el perfil inflamatorio intestinal o cambiar ese ADN, pero sabemos que a la larga se va a ir mimetizando, se va a ir mezclando y vamos a obtener ese perfil que tenemos en hacer. Por lo cual, qué importante es, volvemos a una de las diapositivas, el trabajo de parto, sea o el parto sea por cesárea o sea por el canal de parto, sea Ujú, que el nene o la nena prendió al pezón de la mamá, porque también ese chupeteo está generando una incorporación de probióticos, las bacterias buenas que le da la mamá, sea en la leche o sea en la propia piel del pezón o en la areola, ujú. ¿tá? O el nene o nena que está alimentado a biberón por H o por B. Por lo cual, por eso es muy importante y cada vez más la tendencia es la utilización o la creación de bancos de leche humana para que Ujú. no se altere tanto ese perfil inmunitario y de la microbiota. Y había una parte en el medio de esa pregunta, ¿no? No, esa era Que creo que te voy a decir que no sé. Creo que hay algo en el medio. lo que decía era cuál sería el probiótico o la combinación ideal de acuerdo a nuestro ADN de la microbiota que tenemos. ¿Tá? Francamente no sé. Viste que hoy por hoy Mm, hay estudios genéticos que ujú. mm, no sé, yo todavía soy un poco incrédulo en eso, así que me tienen que demostrar. Los informes que he visto, que fueron más de uno, no me terminaron de convencer, así que creo que la respuesta más honesta es decir, no sé. Hay una pregunta de Andrea que nos pregunta, en caso de niños con parasitosis intestinal, ¿tú consideras que los probióticos tienen algún tipo de efecto? Mm, Yo la abarcaría onda como preventivo o como parte del tratamiento de la mm. parasitosis intestinal. La pondría en las dos partes. ¿Sabes qué? Yo prefiero que esa pregunta se lo hagas a un pediatra. Perfecto. Yo hace muchos años que no veo niños, mis hijos ya son grandes y no tengo nietos. Así que, No, 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 pero son honestamente prefiero que no, porque viste perfecto. que el mundo de pediatría es igual Ujú, pero diferente. Entonces, yo aportar cosas, en la parte de adulto ujú. tengo experiencia, en la parte de niños prefiero que se le haga Perfecto. su pregunta. La neta es interesante la pregunta, Mm. pero creo que no es este ser el indicado para responder. Perfecto. Y una última pregunta que tenemos.
¿Cómo considerás si son confiables o son tan efectivos los alimentos fermentados, el kefir, la kombucha, que están tan de moda ahora? Mm, ¿Considerás que los tendríamos que agregar a nuestra son dieta? fermentados, ¿no? Ujú, Eso es importante, son sí. fermentados. ¿Ah? Y esa fermentación puede ser variable de producto a producto de elaborador a elaborador. Eh, Ujú, yo siempre me genera esa misma duda, porque lo viví, porque lo vi, ¿no? ujú. Eh, algún producto probiótico que no se compra en la farmacia, sino se compra en el Sí. supermercado, estoy seguro, pero 1000% seguro, que cuando sale de la industria, dice todo lo que tiene que decir y tiene todo lo que tiene que tener. Pero no lo Mm, dudo ni por un milisegundo. ¿Tá? Y si te dice que tiene 5 millones, tiene 5 millones, y si te dice que tiene 400 millones, tiene 400 millones. Pero a veces lo que dudo es mm, capaz que tampoco dudaría del transporte de la planta elaboradora al supermercado, pero a veces puedo dudar del supermercado, porque yo he visto algunos supermercados que he ido de mañana, las heladeras están apagadas, una exactamente, forma de ahorrar. Entonces ya perdés la cadena de frío, ¿sí? Al exacto. perder la cadena de frío, todo eso que esa empresa dice que tiene y que te jura y perjura que tiene, capaz que cuando vos lo vas a comprar al supermercado no tiene todo porque la heladera la pagaron esas 8 horas para ahorrar energía. Exacto, Y nadie me exacto. lo contó, lo vi en una gran cadena de Sí, supermercado, sí, de mañana temprano, heladera apagada. Y la prendo. ex- exacto. O sea, le Y bajan la ten, cortinita para ahorrar un poco, para que no pierda tanta cosa, y, bueno, y después ahí ya es creer o reventar. exacto. Carlos nos hace una pregunta que tratamos al inicio, pero Mm, un paciente oncológico, mm, ¿tá? Tú decías un paciente oncológico con neutropenia, no, por el tema no deja de ser bacterias, ¿verdad? mm. Pero yo acá me pongo onda, un paciente oncológico, pero que está en tratamiento o que ya terminó el tratamiento o que lo va a iniciar el La tratamiento respuesta es sí. Está. La respuesta es sí. Sí. Ujú, No nos olvidemos que tenemos la enteritis radic, ujú, la enteritis, las diarreas por la quimio, ujú, ¿tá? Por lo cual está claro que al igual, a ver, si nosotros llamamos antibiótico al antibiótico, también es un quimioterápico. Mata ujú. células, mata Sí, células. No discrimina buenas o malas, obviamente por la efectividad o por la línea de acción del antibiótico. Se va a las que nosotros queremos que mate, pero también mata a otras. Por eso existe la diarrea por antibióticos. Nos altera nuestro microbiota intestinal, nos da una disbiosis, tenemos diarrea. El quimioterápico también. Los biológicos también pueden dar diarrea. Entonces, si nosotros ya tenemos un intestino protegido, desinflamado, con un sistema inmunitario lo más adecuado para que el paciente pueda hacer frente a una radio o una quimioterapia, te está. voy a decir que sí. Os- Obviamente que si el paciente se hace quimioterapia hoy y en 72 horas está neutropénico, te voy a decir suspender los probióticos ya, porque obviamente su inmunidad va a estar dada por lo que tomó antes, pero no va a estar dada por lo que le estoy dando. Cuando sus pero neutrófilos empiecen a subir, volvemos a reinstalar. un paciente con una enteritis, o sea, que Mm, con una inflamación del intestino, que va a recibir radioterapia, por ejemplo, ¿está? mm. ¿Tú le darías antes del proceso o se lo Sí, darías, o sea, y no, después, antes, después del antes. proceso no se lo darías? Depende. 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 Justo ahora tenemos internado Está. un paciente, Ujú, ¿sí? Que tiene una mucositis radic, ujú. ¿tá? Y le estamos dando probióticos. Ok, Le estamos dando está. probióticos, tenía una diarrea, Ujú, le hicimos probióticos, le hicimos antiespasmódicos, bien, le ajustamos la dieta antidiarreica, pero lo primero que perfecto. hicimos fue darle probióticos. Y el paciente se hizo quimio Ujú, radio un tiempo antes. Lo que no estaba es neutropénico, no estaba perfecto. linfopénico, así que no tuvo cero problema.
Es Perfecto, más, se va a ir a hacer su próxima serie con probióticos puestos. perfecto. Otra pregunta. Paciente de CTI en estado crítico infectado, ¿no? Mm, ¿Le darías probióticos a ese paciente para potenciar ese sistema inmune? Me imagino, nos pregunta Piedra Buena. Si Y, dijimos que y si es una sepsis de origen entérico, no, no, no. Si es una sepsis de origen entérica, no. Si no. es un paciente que tiene una neumonía grave, que ingresó a CTI, que está intubado, ventilado y que va a recibir dosis de antibióticos interesantes y prolongadas, sí. Si es un De hecho, paciente que ingresa, perdón, Marcelo, que ingresa a CTI no por un mm, cuadro infeccioso, por otro cuadro, vamos a decir, pero el hecho de estar en CTI, ¿verdad? Aumenta el riesgo de infección. ¿Se lo mm. darías como preventivo? Y es lo que estamos haciendo en el hospital, es lo que Ah, estamos haciendo en el hospital y es lo que queremos, estamos haciendo y queremos modificar el insumo que tenemos ujú, porque nosotros tenemos un probiótico monocepa y queremos ir cambiando, ir virando para un producto multicepa. perfecto. Sí, es lo que estamos haciendo, te voy a repetir, nosotros tuvimos y estamos teniendo pacientes con Clostridium, ¿sí? Por lo cual nos parece muy importante, y eso está estudiado ya y revisado con el Comité de Infecciones y con la jefatura de CTI, darle probióticos en forma preventiva, porque son pacientes inmunocomprometidos, no inmunodeprimidos, son pacientes inflamados, pacientes que de una forma u otra pueden llegar a requerir antibióticos, entonces es mejor estarlo prevenido. Más allá de que también intentamos mantener su microbiota en general, sea cutánea, orofaringea, vaginal en las mujeres y uretral en el hombre, ¿no? Porque después empiezan los distintos tipos de complicaciones, así como también proponemos que el paciente, por más que no coma, se le lave la boca, porque esos gérmenes que genera Claro, claro, el propio estar también van a ser fuente de infección, fuentes de caries, fuentes de halitosis, etcétera, etcétera. totalmente. Una pregunta, otra última pregunta de Andrea. Si yo tengo un paciente con diarrea, siempre hablando de adultos, ¿verdad? Ujú, ujú. ¿Cómo sabemos la dosis que deberíamos darle de probióticos? O sea, No, depende, no no hay una hay. dosis establecidas, no hay una dosis Ujú, establecida. Depende del probiótico que quieras y depende de la etiología de la diarrea, pero no hay una dosis establecida. Está claro que la industria te va a ir proponiendo dosis que están no comercialmente, sino científicamente establecidas para que puedas tener seguridad en el uso. Y la industria te hablo en ujú, general, no Mega Lab, todas, cualquiera, se nombró ahí el enterogermina o el limucil o lo que sea, o el Biotica Pro, te van a poner dosis de cada una de las cepas que son seguras. Es verdad, ujú, hay gente, aparte algunos prospectos lo dicen, y ahí no, hay gente que con la dosis basal no le es suficiente y nosotros tenemos que mejorar. Pacientes con alta tasa de diarrea que van perdiendo, que vienen varios días, nosotros, si bien no queremos forzar, pero a la larga terminamos aumentando y a veces hasta duplicando la dosis cuando el paciente lo viene tolerando y no tiene complicaciones, y nos han funcionado muy bien, muy bien. Claro, uno podrá perfecto, pensar, ¿será porque le duplicamos la dosis o será porque hice todo lo anterior y justo hoy va a mejorar? No, eso yo no lo tengo establecido. Lo que sí es que muchas veces usamos esa estrategia, no de primera, pero sí después de los días, cuando el paciente ya sabemos que lo toleró, que no hubo complicaciones, que lo aceptó, etcétera, etcétera, y no hemos tenido ningún tipo de preocupación. ¿Cuál es la dosis mínima basal? No, esa paciente y a tu experiencia. perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, realmente te agradecemos muchísimo, Marcelo, por tu excelente exposición. Bueno, Camila los va a estar invitando a las próximas actividades de educación médica continua de Megalabs.
Y bueno, y muchas gracias a todos por su participación. ¿Sí? No, Buenas noches. el agradecido soy yo por la invitación. Nuevamente agradezco a la Sociedad Uruguaya de Nutrición por designarme ser el speaker en estos 25 años de existencia. Así que bueno, nada, quedo a las órdenes para preguntas. Mariana, si hay otra pregunta, con mucho gusto me la No, transmitís y después se la... No, no, pero capaz que en el devenir de los días surge algo, después la contestaremos perfecto, en diferido. perfecto. Camile se va a estar mandando por WhatsApp a cada uno de ustedes o también a los mails que me pasaron, ¿verdad? La grabación. Si quieren, les dejo mi mail para que eventualmente si se quieren conectar y me puedan solicitar la grabación por las dudas. ¿Está? Bueno, muchas gracias, buenas noches, que pasen bien.